Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Nuevo día, nueva hora para este encuentro por la nueva programación de la televisión pública de Uruguay, pero el placer de siempre de reencontrarnos con todos ustedes luego del tercer año consecutivo de emisión a través de la pantalla de TNU de este Encuentro Central que comienza de esta manera. Y bueno, por supuesto que tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Vamos a comenzar continuando con el tema del COVID-19, de la pandemia de coronavirus, hablando de cómo hay esfuerzos en el terreno científico que buscan ir por caminos a veces inesperados. En este caso, una planta milenaria en Alemania y un estudio que busca encontrar soluciones a esta pandemia. Muchas personas tienen la esperanza en un futuro mejor, un futuro sin la pandemia, pero de momento no hay remedio para combatir la enfermedad. Quizá haya una hierba que pueda enfrentarse al COVID-19, una hierba curativa milenaria que científicos alemanes están probando como antiviral. Crece en Sudáfrica y allí se alegran enormemente del interés generado en la hierba artemisia. Jona Besalí y su familia emprenden un viaje por la provincia del Cabo Oriental, en Sudáfrica. Buscan esta planta, la Artemisia afra. Ahora mismo no hay otra cosa que hacer. Así al menos nos podemos costear la comida. Es muy importante. Además me gusta. Recogen hasta 10 costales por día. De vuelta al pueblo venden la planta por el equivalente a 4 euros por saco. A mayor demanda, más sube el precio. Aun cuando no existen pruebas científicas, cada vez más gente cree que esta planta podría protegerlos del coronavirus. También los habitantes del pueblo lo creen. Desde hace generaciones confían en la medicina natural. Desde hace años, aquí nadie acude al doctor. Incluso los partos se realizan sin ningún tipo de ayuda. El jardín está repleto de hierbas medicinales. Según los pobladores, la artemisia cura la gripe en 3 días y el dolor de estómago en media hora. Esta planta puede vencer todos los virus que tengas en el cuerpo. Es una buena medicina. Si confías en la planta, ella te ayudará. La demanda sube también en grandes ciudades como Puerto Elizabeth, a menos de 1 hora en auto desde el pueblo. Aquí los contagios por coronavirus han aumentado significativamente pese al confinamiento. Desde hace un año, Nomalison Lassi cultiva artemisia en su jardín. Su abuela ya la utilizaba contra la gripe. Ahora su negocio florece. Hoy vendió 20 ramos, cada uno por 1 euro. Pero advierte de que la planta no sirve contra el COVID-19. Aún no existe ninguna evidencia. Todavía se investiga y se hacen pruebas. Aún no hay cura contra el coronavirus. ¿Sus clientes le preguntan? Sí, les digo que solo sirve contra la gripe. Jona Besalí, en cambio, se siente protegido del virus. A diario se prepara una taza de té con artemisia. Según este campesino, tiene un sabor amargo, pero vale la pena, pues su bisabuela dice, sobrevivió así a la gripe española. Bueno, seguimos con la televisión europea y seguimos también buscando caminos alternativos que surgen a través de los estudios científicos. No se trata de pseudociencia esta, sino de buscar algunos caminos que no son los tradicionales y que no se vaya a entender este informe que van a ver ustedes a continuación como una suerte de apología del tabaco, porque de lo que se habla es de la nicotina y se está estudiando en Europa la posibilidad de que la nicotina pueda paliar el COVID-19. ¿Existe una relación entre la COVID-19 y el tabaco? 35% de los franceses son fumadores. Partiendo de este dato, médicos galos notaron algo durante la crisis del coronavirus. Cada mañana anotaba
si los pacientes eran fumadores o no. Y me di cuenta de que apenas teníamos pacientes fumadores en el hospital. Este médico internista empezó a plantearse si la nicotina podría proteger frente a la COVID-19. Junto a un neurobiólogo del Instituto Pasteur, investiga la posibilidad de que así sea. Es la primera vez en mi larga carrera científica que en un par de semanas fuimos capaces de desarrollar una hipótesis y publicarla en un artículo que fue aceptado por la Academia Francesa de Ciencias. En una semana sabremos si estamos en lo cierto. En un ensayo clínico, el equipo francés estudia el efecto de los parches de nicotina en personal sanitario y pacientes con COVID-19. De manera urgente, las autoridades francesas dieron luz verde y, siguiendo la recomendación de los científicos, restringieron la venta de parches y chicles de nicotina para evitar que la gente se aprovisione de manera frenética. La Organización Mundial de la Salud mantiene la advertencia de que fumar aumenta el riesgo de contraer la COVID-19. Los médicos franceses afirman que nadie quiere creer su tesis. Tampoco la OMS. ¿Qué opina de estos hallazgos? La COVID-19 es una enfermedad respiratoria y fumar causa daños en los pulmones. Una serie de publicaciones llegaron a la conclusión de que el tabaquismo conduce a un desarrollo más problemático de la enfermedad y que los fumadores tienen más riesgo de necesitar un respirador, terminar en la UCI o morir. La OMS también advierte de que el contacto entre los dedos y los labios a la hora de fumar, igual que compartir una shisha, son un riesgo adicional. Los científicos parisinos están de acuerdo, pero afirman: la terapia es la nicotina, no el fumar. El tabaquismo mata a 70.000 personas al año en Francia, más que la COVID-19. Los científicos trabajan sin descanso para que el mundo regrese pronto a la normalidad. También investigan sustancias alternativas que no sean adictivas como la nicotina. Estamos preparando un ensayo con este tipo de sustancias, pero aún es confidencial. Lo siento, pero sabemos que estas sustancias tienen un efecto antiviral. Los científicos desaconsejan, sin embargo, que la gente haga pruebas por su cuenta con los parches de nicotina. Primero hay que confirmar la hipótesis y para ello se necesitan datos concluyentes. Bueno, dejamos atrás entonces uno de los tantos estudios que se están realizando en el mundo, mientras también el Cuerpo Científico Mundial está a la búsqueda de una vacuna para paliar los efectos de esta pandemia. Hablamos de Uruguay y Brasil y lo que puede ser rememorar encuentros deportivos. En este caso, vean ustedes, es la visión que tiene la televisión chilena de dos realidades completamente distintas. En el mismo continente, países vecinos, muy cerca uno de otros. Estamos hablando de cómo trasladan los efectos de la pandemia los distintos gobiernos, las distintas administraciones, cómo transcurren los distintos pueblos, en este caso Uruguay y Brasil, en la visión de la televisión chilena que consulta a chilenos que viven en Brasil y en Uruguay. Brasil, el país más impactado de Sudamérica por el COVID, y Uruguay, quien tiene números que realmente llaman mucho la atención. Yo creo que el error que cometió Brasil, y no sé si no estoy al tanto de otros países, fue no haber cerrado las fronteras. Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Sudamérica. El mundo asiste a un espectáculo triste, desastroso, en las capitales de Brasil. Políticas públicas precarias ante el coronavirus y un Jair Bolsonaro desafiante. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Yo creo que Brasil ha cometido muchos errores, empezando por la postura del propio presidente de Brasil con relación a la pandemia.
Cruzando la frontera sur de Brasil está Uruguay, el país que se ha convertido en el ejemplo de la región y que parcialmente comienza a volver a la normalidad. Apenas surgieron los primeros casos, se cerró la frontera tanto vía marítima, terrestre y aérea. Brasil y Uruguay, contrastes para un mismo problema visto por chilenos residentes en ambos países. Qué pena, qué pena. Brasil, con 210 millones de habitantes, es la nación más golpeada del continente. Aquí en el calzadón de Copacabana, ustedes pueden ver que hay poquísima gente, muy poco movimiento y los hoteles están todos están cerrados. Así luce durante estos últimos días Río de Janeiro, la capital turística de Brasil. Y a las playas de Río de Janeiro están imposibilitadas de acceso, no hay acceso a las playas. Bueno, los centros comerciales, los shopping están todos cerrados, no se puede abrir. Estas políticas restrictivas se establecieron hace algunas semanas. Sin embargo, el estado de Río de Janeiro tiene cerca de 20 millones de habitantes. Dentro de él, las famosas favelas, focos de contagio constante. ¿Cómo le vas a decir que se quede en casa en una favela? Imagínate que hay una favela en Río que se llama La Rocinha, tiene 120.000 habitantes. ¿Tú crees que todos se van a quedar dentro de una casa? El baile funky, los pagotes, la samba, está todo funcionando. ¿Por qué? Porque son gente aglomerada. Los trabajadores autónomos e informales de Brasil recibieron un bono COVID-19 de $120. Muchos de ellos viven en las favelas. ¿Qué hicieron con el dinero? Mucha gente en la favela se olvidó de los problemas y tomaron esos 600 reales o esos 1.200 reales, hicieron churrasco, hicieron aquí en la calle hoy día un grupo tomando cerveza porque estaban con plata, que recibieron hoy día los 600 reales de Bolsonaro. Es decir, viven el día a día. Esto es lo que se vive aquí en Brasil. Paulo es un chileno que lleva 12 años viviendo en Sao Paulo, la ciudad con más contagios de Brasil, superando los 90.000 casos y cerca de 7.000 fallecidos. La verdad, esto en lo que es ámbito mundial asusta demasiado. Ahora están haciendo el uso obligatorio de las máscaras. Esto de hace como unos 3 semanas. Una reacción tardía por parte de las autoridades con un líder cuestionado. El presidente Jair Bolsonaro, desde que comenzó la pandemia, ha lanzado declaraciones polémicas. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. O momento é de união. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Daqui não. Daqui não vai. Lamento, que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. E convidei aí o Wagner. Bolsonaro ha tenido una postura totalmente negacionista de la enfermedad. Eugenia dos Santos es analista política radicada en nuestro país. Es bastante crítica con la postura que ha tenido Bolsonaro, incluso comparándolo con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Las dos posturas han sido muy parecidas. Los dos líderes pensaron lo mismo y hicieron el gran dilema entre la economía y la salud. Esta postura de Bolsonaro tiene a Brasil con más de 25.000 fallecidos, transformándose en el segundo país del mundo con más contagiados y muertos, precisamente después de Estados Unidos. El mundo asiste a un espectáculo triste, desastroso, en las capitales de Brasil. Es la realidad de un Brasil golpeado que ha cometido graves errores y que no fue capaz de visualizar la pandemia y prevenir los riesgos. Por favor, volte para su casa. Mucha gente no usa mascarilla en la calle.
o se quedó en casa, mucha gente salía en la calle. Se tardaron mucho en tomar decisiones que podrían haber cambiado todo el transcurso de lo que es la pandemia hoy en día. Es un gobierno totalmente desgobernado, que no tiene una postura clara con relación a la pandemia y el número de muertos es cada vez más grande. Con 3.400.000 habitantes, Uruguay se ha convertido en el país modelo de la región. Se suspendieron las reuniones, pero por una cuestión de conciencia de la gente, ¿no? De que nosotros vimos todo el tema de cómo sucedió en Europa y lo que se venía, y frente a la salud, para nosotros siempre es prioritario la salud. Hasta la fecha tiene casi 1.000 casos positivos de COVID-19, más del 80% de ellos recuperados y tan solo 22 fallecidos. ¿Qué hizo bien Uruguay? Apenas surgieron los primeros casos, se cerró la frontera tanto vía marítima, terrestre y aérea. Yo tenía control sano con mis nenas en el hospital, ¿no? Se suspendieron todas las consultas que no eran debido a muerte. La salud dejó de atender las consultas normales. Uruguay tiene varias características que impidieron el brote masivo de la pandemia. También es importante destacar que la población de Uruguay es muy envejecida, así que al tener mucha gente en tercera edad, se entiende que al ser población de riesgo hay que cuidarlo. Desde el presidente hasta los niveles gerenciales de los políticos iban a aportar un 20% de su sueldo a un fondo, el Fondo Coronavirus. Con ese dinero lo que se hizo fue subsidiar a la clase vulnerable, ¿no? A esos jornaleros, para que no pudieran salir. Tal como muestra este mapa, los departamentos más complicados de Uruguay son Canelones, Montevideo y Rivera, este último justo en la frontera con Brasil. En Rivera es un departamento que de un lado de la calle es Brasil y del otro lado de la calle es Uruguay. Entonces la gente transita libremente, ¿no? Así luce la ciudad de Montevideo, específicamente una de sus ferias libres. Los pequeños locales que están empezando a abrir, restaurantes, bar, café, te exigen tapaboca al ingresar, distanciamiento de las mesas, sanitización de manos. La vida en este pequeño país del continente parece retornar lentamente a la normalidad. Según el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en su página endcoronavirus.org, Uruguay es uno de los 46 países en el mundo que está venciendo la pandemia. Para todos los demás dicen no, porque la batalla está ganada, esto lo otro. Para nosotros no está ganada. Y seguimos con tapaboca y seguimos con restricciones. Son los contrastes de las peores y mejores políticas públicas de Latinoamérica. Un país encomendándose a un milagro para evitar más muertos y otro que saca aplausos por estar a puertas de superar una de las peores pandemias que ha asolado al planeta. Bueno, sin duda que parte del trabajo de toda una nación, de todo un pueblo, en este caso de Uruguay, de mantener cifras acotadas de esta pandemia, por lo que han sido las tareas encomendadas por el nuevo Poder Ejecutivo, respaldadas también en lo que ha sido el accionar de un sistema de salud integrado muy fuerte por parte del anterior gobierno y el trabajo que hacemos silenciosamente día a día, ciudadanas y ciudadanos de este país. Es momento de hacer una pausa. Tenemos un plato fuerte para el segundo bloque de Encuentro Central, desde ya se los adelanto. Estará con nosotros en un diálogo la doctora Natalia Trenchi, psiquiatra, hablando del impacto de la pandemia en niñas, niños, adolescentes, pero también en los adultos mayores. Ya venimos. Abrimos aquí este segundo bloque de Encuentro Central en este nuevo día, en nuevo horario, jueves,
a las 23 horas, con el placer de siempre recibirlos a ustedes. Y en este caso, como les habíamos prometido en el primer bloque, un plato fuerte, un diálogo que mantuvimos con la doctora Natalia Trenchi, psiquiatra especializada en niñas, niños y adolescentes, sobre el impacto que ha tenido, que tiene y que seguramente tendrá en la salud mental de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero también pensando en los adultos mayores. Un gusto este diálogo con la doctora Trenchi que comenzamos a compartir con ustedes. Doctora Trenchi, muchas gracias por recibirnos. Es un verdadero honor para nosotros tenerla aquí en este encuentro. Gracias a ustedes por venir de visita a charlar. Bueno, muy bien. Y lo hacemos en este caso, desde nuestros hogares, usted y yo, por la situación que estamos viviendo. Y justamente quería comenzar por allí y preguntarle qué significa para los científicos uruguayos, para el cuerpo médico, para usted como psiquiatra, estar viviendo esta situación inédita a nivel mundial y también particularmente en nuestro país, porque yo supongo que, bueno, la casuística no debe ser muy amplia en esto de la reclusión, del impacto que puede tener en distintas áreas. Quería comenzar por allí, si le parece bien. Perfecto. Nosotros lo venimos viviendo como un gran desafío, con muchos frentes de batalla diferentes, ¿verdad? Uno, el desafío personal, porque nosotros también somos ciudadanos, personas, y tuvimos que quedarnos en nuestra casa, empezar a preocuparnos qué pasaba con la asistencia en algo tan sensible como tenemos nosotros. Y fíjate que los que trabajamos en salud mental, no es fácil a veces interrumpir así de un día para el otro un tratamiento. Entonces, eso fue también todo un desafío, cómo seguir adelante. Y para colmo, yo trabajo con niños, que de repente con adultos, lo online puede ser más potable. Bueno, poco a poco hemos ido acomodándonos todos, y te voy a decir que yo estoy sorprendida de todo lo que estamos haciendo online, de la cantidad de recursos. Creo que no alcanzan los agradecimientos para que exista Internet. No quiero ni pensar lo que hubiera sido, ¿no? Si no, que exista Internet y que tengamos tan buena accesibilidad en nuestro país, que no en todos lados pasa eso. Entonces, eso nos ha facilitado mucho dentro de la complejidad de todo. Y después el desafío es saber qué es lo que iba a pasar con las familias y con los niños, porque no sabíamos, podíamos suponer que iban a estar en un principio, como todos nosotros, choqueados, y en una primera etapa estábamos todos todo el tiempo leyendo sobre el COVID y las epidemias y lo que pasaba acá y allá, así como tratando de ponerle un poco de lógica y conocimiento a lo que pasaba. Después hubo otra etapa de mucho estrés, porque uno se preguntaba, pero bueno, ¿y qué va a pasar con mi vida, con mi trabajo, con nuestros planes, ¿no? Todo eso que pasaba en las familias. Y las familias empezaron a preguntar, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Poco a poco después, yo te voy a decir que las cosas se fueron en gran medida acomodando. Hubieron muchas familias que pasaron la cuarentena muy bien. Yo te diré muy bien, hasta razonablemente bien, muchos. Yo hice una pequeña encuesta por las redes pidiéndole a las familias que me contestaran, y fueron muchos los que me contaron que la estaban pasando muy bien. Pacientes míos que estaban chochos de la vida, y los padres diciendo, no sabés, descubrimos que nos gusta pila pintar juntos, o me ayudó a cocinar, no sé, como todo eso, que hubo como un periodo de idilio en muchas familias. En otras familias la situación era
completamente opuesta. Claro. Porque cómo pasamos todo este periodo todos dependió mucho de en qué situación nos encontró como personas y como familia, ¿no? Hay gente que esto le sirvió para poner en juego las fortalezas y en otros casos para lo que sirvió fue para poner de manifiesto las debilidades que había. Habían muchas familias y muchas personas que tenían una vida aparentemente muy rocambolesca, podríamos decir, y decías, qué exitoso, qué bien, esto, que después, enfrentados a esta situación, se desarmaron, porque no tenían recursos internos, estaban sostenidos por la rutina, por el barullo, por la multiactividad y porque todos estaban entrando, saliendo, cumpliendo otras cosas, y cuando se tuvieron que quedar juntos y quietos, no sabían qué hacer. Claro, uno que podemos ya ir sacando es que la pandemia nos tocó a todos transversalmente, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. Y lo segundo, bueno, unos se pudieron defender con algunas herramientas, otros no, y lo segundo es que impactó a todos, de mejor o peor manera. Claro, absolutamente. Ahora, todos lo atravesamos, pero como dice esa frase que anda por ahí, todos estábamos en la misma tormenta, pero todos en diferentes barcos, ¿no? Claro. Entonces hay tantas situaciones como familias. Yo te digo que hay familias que la han pasado notable, pero eso porque también son familias afortunadas de tener buenos vínculos y que se den determinadas condiciones. Hay gente que se ha quedado sin sustento, hay familias que tienen chicos con realidades muy complicadas, que el estar encerrados en casa genera una situación de estrés intolerable, para ni mencionar el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que es una epidemia peor que la del COVID, a la que no le estamos prestando la atención que deberíamos, porque la verdad que las cifras que tenemos en Uruguay, país culto, bla, 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 y todo lo que decimos siempre, las cifras que tenemos de violencia intrafamiliar son atroces, son atroces. Y no me estoy refiriendo solo a esos casos que pueden llegar a los medios, porque son extremos, claro, sino de repente a la cantidad de violencia que existe y que es normalizada y que se tolera y que viven de repente mucho tiempo las familias en un clima de estrés crónico tremendo, que en algún momento por algún lado va a explotar. Claro, y precisamente en esa línea, se puede decir que luego de esta pandemia, nuestros niños, nuestros adolescentes no van a salir indemnes de la misma. Alguna afectación van a tener. ¿Por dónde pasaría ella? Mira, vamos a hacer algo bien esquemático. Sí. Yo te diría que más de la mitad de nuestros niños son niños que podemos considerar sanos, ¿tá? Muchos de ellos creo que salen fortalecidos. Muchos de ellos han podido experimentar lo que es el tiempo no apurado. La vida de muchos de nuestros niños es de un apuro y una cantidad de actividades tremenda. Y esto para muchos fue oxígeno y fue bueno. Pero estamos hablando de chiquilines indemnes, razonablemente sanos, diríamos, que son más de la mitad, bastante más de la mitad. Después hay un grupo que puede llegar casi hasta el 20% de niños y adolescentes que merecen algún diagnóstico clínico, trastorno depresivo, trastorno del espectro autista, déficit atencional con hiperactividad,
diferentes trastornos. Ese grupo es un grupo de riesgo en esta etapa, porque si estaban en tratamiento, esos tratamientos sufrieron algún cimbronazo y no pudieron de repente en algunos casos seguir adelante y en otros sí, pero no de la misma manera, y además exponerlos en una situación de exigencia aumentada cuando de repente no había margen para la exigencia. Esos son los que pueden haber pasado peor y en los que el aislamiento puede dejar secuelas más complicadas. Y después hay un grupo intermedio de niños que aparentemente estaban todo bien, pero que es lo que nosotros llamamos, tenían casos subclínicos. Suponete, estaban un poquito deprimidos, no llegaba a notarse demasiado porque iban a la escuela, venían, pero esto fue como un empujoncito a que cayeran. O niños temerosos que, bueno, se iban arreglando con sus miedos, pero esta situación les tiró una cantidad de nafta y eso se incendió. Y así con otros trastornos. Depende mucho de qué pasaba en cada uno. Yo lo que no creo es que el aislamiento por sí mismo vaya a generar patología. Lo que puede hacer es visibilizar cosas que estaban y que no se visibilizaban. Sí, tapadas por ese ruido que usted mencionaba al comienzo, ¿no? Muchas veces, o tapadas por el ruido, o más o menos llevadas porque, bueno, de repente uno entra, viste, en la rutina y sigue en esa, y hay veces que hay trastornos subclínicos, es decir, que no da como para ir a hacer una consulta de repente o para que los padres se preocupen mucho, que no se consideran, ¿no? Y hay muchos niños que son considerados de repente malhumorados, con mal carácter, muchas veces se dice así porque tiene el mismo carácter que el abuelo o que la abuela o que no sé qué, y en realidad lo que le pasa a ese niño que tiene una depresión leve que no da como para ni que se tire en una cama a llorar, ni que deje de ir a la escuela, ni nada de eso, pero que le empeora el carácter. Entonces, esos son los casos que se pueden incendiar en estas circunstancias. Doctora, como para ir redondeando y agradeciéndole nuevamente su amabilidad por este encuentro, usted decía al comienzo, hay cosas que llegaron, que son importantes, que llegaron para quedarse, la virtualidad, la posibilidad de esta comunicación a través de Internet. ¿Qué otras cosas también llegaron para formar parte de la vida de nuestros hijos? Muchas cosas. Yo creo que ninguno de nosotros sale indemne de esto, ¿no? Se nos vienen muchos cambios culturales, que muchos de los cuales yo creo que son muy buenos, ¿no? De repente vamos a tener que acostumbrarnos a saludarnos sin tocarnos, claro. Por ejemplo, y tener ser mucho más militantes de la higiene de manos, de repente lo que éramos, y otra cantidad de cambios culturales que se nos van a venir. Esto ha dado para reflexionar mucho, y yo quiero creer que mucha gente salga fortalecida de esta experiencia. Yo quiero creer que muchas familias vayan a cambiar su ritmo de vida luego de esta experiencia. Realmente espero que a las 2 semanas de que se acabe el aislamiento no esté ya todo el mundo en la rosca haciendo las mismas cosas, ¿no? Espero que realmente esto nos haya hecho valorar lo que es importante y lo que no lo es, el tema del consumo responsable, del consumo racional, de descubrir, por ejemplo, la otra vez yo decía, ¿quiénes han demostrado ser los ricos en este periodo?
Seguro que no los que tenían más dinero, sino los que tenían hobbies, los que les gusta la música, los que les gusta dibujar y pintar, los que se entusiasman en hacer tareas manuales. Esos han sido los ricos en este periodo. Aquel que solo le gustaba el ruido, ¿no? Y la agitación, la pasó mal. Y se demostró la pobreza de espíritu. Entonces yo espero que esto nos sirva para ver en qué tenemos que poner el acento en la educación, que no importa tanto la cantidad de conocimientos académicos que tienen los chiquilines, sino criarlos fuertes mentalmente, con riqueza interior, y que sean lo más humanos que puedan, y que eso va a ser la mejor vacuna para el coronavirus y todos los virus que aparezcan, ¿no? Esto de que uno se fortalezca por dentro. Doctora Natalia Trenchi, un placer escucharla, un gran regalo creo yo que le estamos dando a nuestros televidentes también, de poder compartir este diálogo virtual precisamente con usted. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Un placer haber tenido a esta destacada profesional aquí en Encuentro Central. Momento de hacer una pausa y ya venimos con el tercer y último bloque. Tercer y último bloque de Encuentro Central para hablar de temas de la realidad de nuestro país a nivel político, económico y de alguna manera también cortados transversalmente por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo se ha vivido esta situación desde una de las empresas del Estado, en este caso de ANCAP, a través de la voz del secretario general de la FANCAP? La primera consecuencia de la pandemia fue asegurar toda la cadena productiva de los combustibles, es decir, desde que descargan los cargamentos de crudo en Terminal del Este hasta que en las plantas, digamos, donde se recepciona, se manda a La Teja y, bueno, obviamente la refinería de La Teja y las plantas de distribución, la planta de abastecimiento, digamos, logística en Montevideo y también en el interior del país. Porque la primera preocupación era obviamente asegurar el abastecimiento de combustible en un momento muy difícil para el país, un momento que de alguna manera se estaba definiendo un aislamiento social, un confinamiento. Había que garantizar ese servicio esencial. Eso lo pasamos sin sobresalto, es decir, tomando las precauciones de minimizar la cantidad de trabajadores expuestos, trabajando en régimen de guardias mínimas donde la operación lo permitía, y de alguna manera eso, bueno, se sorteó. La otra consecuencia que surgió con el correr de los días es que indudablemente, producto del aislamiento social, cayeron las ventas en forma pronunciada, el consumo indudablemente se vino abajo y ahí ANCAP empezó a tener otros problemas. Por eso pensamos que hay que ser muy cauto a la hora de valorar los avances que se están teniendo, digamos, en la ley de urgente consideración, en la redacción de los artículos que tienen que ver con la desmonopolización de ANCAP, porque lo que hoy se está valorando como un avance, dentro de 6 meses podría desembocar, digamos, en que lo único que se logra es posponer por 6 meses el objetivo de la desmonopolización y que el Poder Ejecutivo, a través de una ley específica, esté proponiendo lo mismo que hoy lo hace incluido en la LUC. Por lo tanto, para la Federación ANCAP es muy, muy preocupante, no solo lo que sucede con la ley de urgente consideración, también los lineamientos del gobierno que canalizó a través de lo instructivo de OPP, donde eliminó todas las vacantes que existían hasta el 31 de diciembre de 2019 y también las vacantes que se generan a partir del 1 de enero de 2020. De cada 3 se van a llenar solo 1 y nosotros pensamos que, bueno, de alguna manera eso va a significar que terminemos
perdiendo áreas estratégicas, que terminemos perdiendo en pocos años, digamos, cientos de puestos de trabajo, que indudablemente va a generar las condiciones para el desmantelamiento de ANCAP. Bueno, y esta situación también ha traído repercusiones en el terreno político. Como ustedes saben, la ley de urgente consideración que ha estado transitando el Parlamento ha dejado en el camino algunos temas, ha agregado otros. El tema de la desmonopolización de ANCAP ha quedado para ser tratado en forma independiente. Pero veamos qué tiene para decirnos el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, con respecto al tema ANCAP. La ley de urgente consideración le da una solución política a un tema de reforma estructural del Uruguay que viene afectando desde larga data a la competitividad de la gente que produce en el campo. Quizás lo más visible, o por donde el tema adquirió mayor sensibilidad, es después del desastre de las administraciones frente amplistas en el manejo del monopolio de ANCAP, que bueno, la gente recordará que tuvo que ser capitalizado en $800 millones. Sin embargo, eso es una muestra del peligro que se tiene cuando malos administradores dirigen un monopolio. Por eso mismo, nosotros estamos a favor de desmonopolizar el monopolio de ANCAP, de forma tal de que algo que en el Uruguay es tan necesario para producir, siendo el país más agropecuario del mundo, haya una competencia similar a las competencias que existen hoy en los seguros o en la telefonía celular, que lejos de quitar derechos, lo que hizo es hacer que las empresas monopólicas salieran de su zona de confort y tuvieran que empezar a mirar los negocios como cualquier hijo de vecino. Bien, y vamos a seguir hablando de temas vinculados a nuestro país, aunque con una visión más regionalista. Como ustedes saben, en Encuentro Central siempre estamos ocupados por el tema de la pandemia y cómo esta está afectando los puestos de trabajo, en un programa que siempre ha estado pensando, analizando, debatiendo con respecto a la situación laboral, particularmente en América Latina. Y la pandemia afecta fuertemente. Recuerdo no hace mucho tiempo haber compartido con ustedes la voz y la visión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el portugués señalaba una pérdida importante de puestos de trabajo. Lamentablemente, esa visión de hace unos 60 días atrás se ha confirmado, y esta vez es la CEPAL y la OIT, a través de un nuevo informe, en una reunión virtual celebrada hace muy pocas horas atrás, quienes han planteado, señales de alerta con respecto a los empleos en América Latina. Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, nos habla de aquellos puestos de trabajo que pueden llegar a tener, un nuevo nicho a partir de esta crisis, una nueva oportunidad, algunos sectores de la producción, y también nos preguntamos nosotros cuándo se va a volver de alguna manera a la vieja normalidad, si es que nosotros aspiramos que esta nueva normalidad también nos genere la importancia de mantener nuestros puestos de trabajo, de mantener nuestros empleos y poder seguir trabajando. La pregunta queda formulada. Es muy difícil hablar de tiempo, la verdad. Un poco lo que decía Vinicius, en una incertidumbre tan grande como la que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo termina. Y sobre todo en América Latina y el Caribe, donde en realidad el COVID está en pleno desarrollo, vamos a decirlo así, está expandiéndose en este momento, viajó al sur la pandemia, ¿verdad? Desde los países desarrollados hacia el sur. Ahora, ¿cuánto tiempo? Recuperar el empleo y los puestos de trabajo es una tarea lenta que en general está rezagada con respecto al PIB, y entonces la recuperación es probable que sea bastante lenta. Ahora, justamente por eso apuntalar el ingreso y apuntalar la relación laboral
con los empleadores es fundamental, porque a lo mejor, como bien dice Vinicius, en este tiempo lo que se puede dar y lo que se debería dar es que los trabajadores pudieran ocupar este tiempo en capacitación, por ejemplo. La capacitación, la construcción de talentos, de capacidades nuevas, creo que ahí es donde deberíamos poner el foco, y por ello conversar con las empresas que se dedican al mundo digital es importante, porque también ellas, que no les está yendo tan mal, digamos, en esta pandemia, podrían ser una fuente también de apoyo a la capacitación de los trabajadores a través de las propias redes sociales, para poder ir avanzando hacia ese mundo que va a ser más complejo, más difícil. Y en efecto, difícil, querido colega de Rubén de EFE, muy difícil que podamos estimar esta demora, porque como te digo, siempre hay un rezago en la creación del empleo. Primero va la inversión, primero va, digamos, la creación del área productiva, y después viene ya el impacto sobre el empleo. Ahora, áreas que podrían ser interesantes es sin duda, por ejemplo, la construcción. Ese es un tema que podría ser un área de reactivación interesante, siempre y cuando se tomen las medidas de salud laboral que también mencionó Vinicius. Entonces, algo que estamos realizando y que vamos a hacer en conjunto, por cierto, con la OIT también, es ver cuáles son los sectores que pueden más rápidamente ser reactivados, ¿verdad? Bueno, allí teníamos a Alicia Bárcena en esta asamblea virtual que mantiene la CEPAL con otros organismos internacionales, y con esa mirada con respecto al tema de los empleos. ¿Qué va a pasar de aquí a un futuro no tan lejano, y cómo ha afectado realmente esta pandemia a millones y millones de puestos de trabajo, particularmente en América Latina? Momento de despedirnos, agradeciéndoles a ustedes por la compañía de siempre, en este nuevo horario, en este nuevo día, los jueves a la hora 23. Por supuesto, el agradecimiento también por conectarse, como lo hacen siempre, a través de las redes sociales, haciéndonos llegar comentarios y también pidiéndonos más ampliación con respecto a algunos temas que tocamos aquí. Por supuesto, para el programa que viene ya les voy adelantando que estará nuevamente el referente coreano, el profesor Kim, con respecto al tema del coronavirus, que ha despertado en ustedes, bueno, tanta ansiedad por escucharlo, y en nosotros también, porque es una voz relevante a nivel internacional. Pero es momento de la despedida, y como hacemos habitualmente, iba a decir los viernes, pero a partir de ahora los jueves, nos vamos a ir con estos hechos culturales que se dan cuando los músicos no pueden mantener ese sagrado contacto con el público, pero lo hacen a través de la música, de la creación artística en sus hogares. A principios de la década del 80 empezó a sonar en el Río de la Plata y se transformó en un himno. Nos despedimos, será hasta el próximo jueves con este Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.